El gochu asturcelta es una raza porcina autóctona en peligro de extinción. Hace 12 años una asociación de criadores inició su recuperación. Ayer marcaban en grado el ejemplar número 5000. Lo han llamado Argentina y cuando esté criado el dinero de su venta lo donarán a la Residencia Tinetense de Buenos Aires. Son los últimos ejemplares de gochu asturcelta que acaban de nacer en el Principado, un animal que está incluido en el catálogo oficial de razas de España. Es el cerdo que siempre hubo en Asturias porque se adaptaba perfectamente a la orografía y clima, pero comenzó a estar en peligro de extinción cuando fue sustituido por otras razas más comerciales que necesitaban menos meses de cría. Desde 2002, una asociación de criadores trabaja por su recuperación. Han logrado reintroducirlo en todos los concejos y ayer marcaban el ejemplar número 5000. Ejemplares ahora mismo tendremos unos 400 ejemplares, estamos todavía en recuperación. Lo que pasa es que el pasar de una cosa precaria totalmente al poder comercializar, estamos comercializando 4 a la semana, o sea, tampoco es una desproporción, pero vamos, es de una manera exponencial, va creciendo mucho y ahora eso, estamos marcando ya el 5000. De carne muy roja, está perfectamente adaptado para el tipo de embutido ahumado que se hace en el norte de España. Varias empresas venden y comercializan sus productos, algunas online. Por eso la consejera de Agroganadería recordaba ayer que esta especie es importante no solo porque supone recuperar una raza autóctona. El gochu asturcelta tiene un potencial comercial indudable, es una carne, se trata de una carne exquisita que cada vez valora más tanto la hostelería como el ama de casa y tenemos que seguir potenciando su comercialización para que se convierta en un recurso económico. Se alimenta de todo lo que encuentra por el campo, donde permanece gran parte del año, porque a esta especie no parece gustarle demasiado estar encerrada.